Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Giancarlo Suárez, un joven que está entregando lo mejor de su vida para cumplir la misión. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza en busca de la verdad. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material en digital gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Giancarlo Suárez es oriundo de Colombia, nacido en Puerto Rico, cabecera municipal de Tiquicio, en el departamento de Bolívar. Viene de una familia con otras 5 hermanas y 5 hermanos. Estudió licenciatura en educación religiosa y actualmente vive en San José del Gualviare, en su país, siendo misionero para la Fundación Tejiendo Sueños. Hace algunos años vivió una terrible tragedia familiar con el incendio del local de su papá, lo cual inicialmente fue muy triste, pero que con el tiempo resultó en mayores bendiciones tanto para su padre como para él y toda la familia. Dios le mostró el servicio como misionero, después de pedir en oración experiencias difíciles para mostrar el amor de Dios siendo un servidor para las personas más necesitadas. Vamos a conocer a Giancarlo. Quédate en Identidad. ¿Te imaginas cómo es vivir la misión en lugares extremos? Hoy nuestro protagonista, Giancarlo Suárez, él nos va a contar un poco más acerca de esta experiencia porque él oró a Dios pidiendo una misión difícil y él se lo otorgó. Así que, por supuesto, vamos a darle la bienvenida. Adelante, Giancarlo, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Es un placer estar aquí para compartir mi testimonio. Muchas gracias por la invitación y aquí para que muchos conozcan lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que puede hacer también en la vida de otras personas. Amén. Nosotros también felices de tenerte, Giancarlo, porque eres un jovencito muy valiente que pidió a Dios cosas difíciles, pero también Él prepara. Cuando Él llama, capacita también y ahí vamos a conversar un poquito allí al respecto, pero felices de que seas parte del programa. Cuéntanos en qué parte de Colombia te encuentras, a qué te dedicas, cuántos años tienes. Queremos conocerte de cómo estás actualmente, Giancarlo. Estoy en este momento en San José del Guaviare. Es una zona que anteriormente fue zona roja, mucho conflicto y poca gente venía a estos lugares. Ahora se ha calmado un poco porque ya he encontrado mucha paz, pero antes sí era zona roja, mataban muchas personas y todo esto. Eh, Queda por los lados de la Amazonía, entonces estoy por acá en este proyecto tan lindo. Un joven de 22 años que dijo, quiero tener una bonita experiencia, una nueva experiencia, no quiero ser más de lo cotidiano, y vino para este lugar, 22 añitos, yo, wow, en estos lugares nunca había pensado estar, pero si Dios me puso aquí fue por algo. Amén. Entonces estoy aquí, gracias a Dios, haciendo mi labor y seguiremos contando mi testimonio. Claro que sí, Giancarlo. Me encanta el entusiasmo con el cual cuentas, dice, en el lugar donde estás, la realidad que vives, en el contexto también donde se consideraba un lugar de conflicto allí en el país, en Colombia, donde tú dices ya hay un poco más de paz, está todo un poco más tranquilo. Y bueno, aquí estoy en este lugar y hoy vamos a conversar más adelante cómo llegaste allí. Giancarlo, yo quiero que tú me cuentes cómo tu familia conoció del Señor, cómo tú conociste el Evangelio. Hay algo allí interesante que le comentaste a nuestro periodista Daniel Montero, pero quiero que allí que lo relates para nuestros amigos. Tengo entendido allí que conociste mediante tu abuelita, pero allí hay un contexto también bien particular en tu vida, en la vida de tus papitos. Giancarlo. Conocí por medio de mi abuela y mi abuela recibió el evangelio cuando en la época en su lugar de región, ubicación, había mucho espiritismo y ella luchó contra eso. Sus abuelos
tenía muchas cosas de espiritismo, creía en muchos en secreto, pero ella sabía de que Dios era la verdad y ella escondida se iba para la iglesia y sus abuelos no la aceptaban, la regañaban, estaban en contra de ella y entonces ella decidió dejar, para no tener conflicto con sus abuelos, decidió dejar. Pero cuando creció, ya se casó, sintió la necesidad de buscar a Dios y así fue cuando ella decidió entregarle su vida a Dios y seguir el evangelio. Pero mucho antes de eso hubo una historia bien larga que ella todavía le gustaba la fiesta, tuvo su esposo, la maltrataba y todo eso, pero ella sentía la necesidad de buscar a Dios. Y ahí fue donde también, cuando yo era aún pequeño, había nací en un pueblo lejos de ella, pero me enfermé. Tuve una situación difícil, tenía más o menos 5 años, y llamaron a mis padres y me dijeron que me vinieran a buscar porque o si no iba a morir. Y ahí fue donde entró ella y dijo, mándenme a ese niño para acá. Y lo primero que hizo fue ponerme en fondo de inversión al Señor y ahí fue mi recuperación, mi salud y todo esto. Y Dios obró también grandemente en mi vida y mi abuela me instruyó en los caminos de Dios. Eh, Pude ser un joven enseñado, instruido por la palabra, por ella. Ella era de las abuelitas que si no iba a la iglesia me regañaba porque mi papá tenía un almacén, entonces yo me quedaba un miércoles en la iglesia, entonces ella me miraba así con los ojos, ¿y usted por qué no fue a la iglesia? Entonces fue de esas abuelitas que siempre quiso instruirme en la verdad y además de eso éramos primos ahí que vivíamos con ella, entonces fue muy bonito esa experiencia, como Dios nos hizo conocer de él. Tuviste una mamita a través de tu abuela que te sostuvo allí a tus 5 años, Carlos, y me parece fantástico cómo ella te instruyó. El Señor dice en su palabra, y lo realzamos acá en Identidad porque se cumple muchísimo, instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay algo particular allá en tu historia, Carlos, porque cuando tú entregaste tu vida a Jesús mediante el bautismo, también diversos familiares quedaron conmovidos con esa situación, con tu testimonio también. Cuéntanos allí cómo fue. A ver, era mi abuela y una prima mayor, los que seguían a Jesús estaban bautizadas, pero al conocer a Jesús me sentí esa necesidad de bautizarme y no solamente yo, sino que mis primos, mi prima, mis tíos también comenzaron a bautizarse porque escuchaban y veían cómo mi abuela nos hablaba, veían cómo Dios obraba en nosotros y como siempre ha sido una familia que ha buscado a Dios desde mis abuelos, entonces ellos también decidieron seguir a Jesús. Se vinieron, ellos estaban esparcidos por Colombia, uno en pueblos, y todos nos fuimos reuniendo en un solo pueblo, y ahora mi familia está en un solo pueblo. Nosotros los primos que hemos crecido hemos salido un poco de los pueblos, pero toda la familia estaba reunida y nos entregamos todos al servicio de Dios, que cuando la iglesia necesitaba algo, era la familia de nosotros que estaba al principio de toda cosa, cualquier proyecto, cualquier movimiento, la familia de nosotros empujaba. Entonces era como esa bonita armonía que tú piensas lo mismo, yo creo en lo mismo y toda la familia empujando para un solo lado. Es muy lindo vivir esa experiencia. Qué hermoso, Carlos, ver cómo esa suma de familia se hace realidad, no solo de sangre, sino en hermandad y crecer en eso, realmente me parece fantástico, maravilloso, es una bendición. Tú mencionaste allí, Carlos, que tu papito tenía un negocio. Yo quiero que tú me cuentes de una experiencia que tuvieron terrible con respecto al incendio en el local. ¿Qué fue? Cuéntanos en detalle lo que sucedió, Carlos. Ya tiene un almacén, gracias a Dios, de ropa para vender al dental por unidades y todo eso, lo que iban a comprar. Y una mañana la luz es muy intermitente, baja, sube, y en una de esas se quedó el aire prendido, enchufado, y en esas subió la luz y se hizo un cortocircuito que también cogió a un dispensador de agua que estaba ahí y hizo un incendio y se quemó gran parte del almacén. Nos enteramos ya un poco tarde de cuando ya estaba botando humo el almacén. Llegaron un montón de personas a ayudarnos y animarnos de que entráramos, que abriéramos las puertas para que pudiera entrar más gente para apagar el incendio, porque eso estaba encerrado.
nosotros no vivíamos en el almacén, sino que nos desplazábamos para dormir en otra parte, y eso fue 5, 6 de la mañana, entonces todavía no habíamos abierto. Entonces ahí fue cuando llegamos al lugar, pues mi papá llegó de primero y vio cómo todo eso botaba humo, todo eso estaba en llamas, y las personas le decían, entra, abre las puertas para que puedas apagar y nosotros podamos ayudarte. Mi papá tenía un poco de miedo en ese momento, nos cuenta que él no quería entrar, él dijo, ya yo perdí todo esto, ya yo no sé qué hacer, pero muchas personas ahí alrededor le decían, vamos, entra, que tú puedes, vamos, que tú puedes salvar alguna parte de esa mercancía. Y mi papá, con todo su esfuerzo, sin miedo, abrió, entró, se puso y abrió la puerta de al frente, y ahí es donde pudieron entrar más personas para que pudieran socorrerle y le ayudaron a apagar todo eso. Cuando yo llegué ya estaba todo apagado, pero sí había un desastre tremendo en la mitad del almacén, porque antes mi papá tenía cierre raso, pero en madera, y la madera ayuda para que todo eso se incendie, pero gracias a Dios no pasó a la madera, sino que se terminó hasta donde hizo el incendio, no pasó hasta allá. Entonces vemos la mano milagrosa de Dios que hizo que el fuego no se propagara más, sino que se quedara en ese lugar y no se extendiera por todo el almacén. Además, era ropa. La ropa es muy fácil de quemarse, es muy fácil que haga incendio. Y entonces vimos cómo Dios obró, puso su mano poderosa para que su almacén, el único sostenimiento que teníamos en esos momentos, no se echara a perder, y que Dios nos protegió de todo ese incendio que pudo ocurrir, un desastre quizás, porque había muchos almacenes al lado, quizás si fuera propagado más, no solamente fuera sido el almacén de mi padre, sino muchos almacenes. Entonces, cómo Dios obró fue muy lindo, y cómo después nos ayudó a progresar, porque no solamente en cómo nos ayudó en esos momentos, sino cómo salir de esa situación tan difícil que estábamos viviendo. Entonces fue muy lindo, la verdad. El almacén se pudo solucionar, se puso más hermoso, y cada vez que Dios hace algo es por algo. Entonces esa bendición la recibimos, el Señor hizo un lugar más hermoso, más adecuado para nosotros. Entonces, si por algo pasa, es porque Dios sabe cómo hace sus cosas. Sí, totalmente, Giancarlos. Nada malo proviene de Dios. El incendio en lo absoluto no vino de Dios. Sin embargo, vivimos en este mundo, en este conflicto entre el bien y el mal, entre Jesucristo y Satanás, donde seres humanos cometemos errores, imperfecciones, la situación adversa de la luz que subía y se apagaba. Entonces, pero Dios permite, y por medio de las pruebas somos fortalecidos. En el fuego, allí somos pulidos también, en nuestro carácter también. En este punto de la historia tú estabas también pensando en congelar tus estudios como para no incomodar y ver cómo ahora vamos a resolver esta situación de volver a recuperar el negocio. Cuéntanos ahí, Giancarlos, de qué manera también el Señor respondió. En ese momento tenía muchas deudas, y pasar esto, yo dije, no, yo tengo que ayudar, yo tengo que ser una solución en vez de una carga. Y ya había decidido, no, ya no voy a estudiar este año, voy a ayudar a mi padre aquí y a resolver muchas cosas que teníamos. Entonces yo le dije, pero mi padre me dijo, no, no te preocupes, mi niño, tú vas a estudiar, vamos a esmerarnos. Y al ver en ese mismo día que ocurrió el incendio, tomamos manos y comenzamos a arreglar, a ver qué cosa servía, qué cosa no servía. Pero mi mente estaba en eso, no, no voy a estudiar, no voy a poder seguir con mi estudio. En eso estaba mi mente, pero desde ese mismo día vi cómo Dios me obró grandemente, porque no esperamos o nos quedamos a pensar, ¿por qué no sucedió esto? O ¿por qué tal cosa? No. Enseguida pusimos manos a la obra y a solucionar las cosas. Entonces, más adelante ya llegó diciembre, una época bonita donde se puede vender. Y mi padre me dijo, bueno, ya estamos en diciembre, se acabó diciembre, pudimos pagar algunas deudas que teníamos, y me dijo, hijo, de ahora en adelante lo que tú vendas será para tus estudios. Ya había llegado enero. En enero se venden cositas, pero no tanto como en diciembre. Entonces, bueno, le oré al Señor, Señor, ayúdame si es tu voluntad para que yo siga estudiando, que puedan llegar clientes y yo pueda vender para solventar mis estudios. Y fue donde Dios obró grandemente, porque pasó el primer día, y el primer día yo vendiendo a 700,000.
bueno, vamos bien con la ayuda de Dios. Y ya el siguiente mes tenían que entrar a la universidad. Y yo le decía, pa, y si no puedo, yo me ponía muy triste porque, y si no puedo reunir la plata, ¿qué hago, pa? No, tenga fe, mijo, tenga fe. ¿Usted cree en Dios? Tenga fe. Entonces ahí, siguiente día, tanto, y a una semana Dios pudo solventar el dinero para la universidad. Wow. Fue como renacer de las cenizas, como el ave fénix, de reconstruir sobre una base. Así el enemigo intenta destruirnos, uno debe renacer, levantar cabeza, tomar la mano de Jesús y atravesar ese mar tomados de su mano. Y me gusta mucho en tu historia allí como tu papito allí te alentaba, no, ten fe, y tú también le orabas al Señor, ayúdame, porque tú sabes la situación, y el Señor responde también. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y siempre colocar a Dios en primer lugar es vital. Giancarlos, y hablando de esto de dejar a Dios en primer lugar, tú le pediste a Dios, y que fue con lo que iniciamos el programa, que le permitieras vivir, le pediste en oración a Dios permitir una experiencia difícil respecto en la misión para mostrar el amor de Dios. ¿Cómo llegaste allí a la fundación? ¿Cómo se dio, Giancarlos? Y de la situación, el contexto en el cual se vive allí, Giancarlos. Sí, estaba en octavo semestre y no sabía para dónde ir, no sabía para dónde coger y la verdad no quería una experiencia igual, no quería estar estoy estudiando licenciatura en educación religiosa en la Universidad UNAT, aquí en Colombia, en Medellín, y a uno los mandan a hacer prácticas para diferentes colegios. Y yo dije, no, yo no quiero hacer esto, eso de ir a dar clases es muy sencillo, yo quiero algo más riguroso. Y le comencé a orar a Dios, Dios, mi abuela también oraba por mí, Señor, toda mi familia oraba por mí para que me ayudara a encontrar algo distinto. Pero yo siempre, por ejemplo, escucho muchas prédicas y escucho muchos testimonios de pastores que dicen que yo hice, el Señor me bendijo en esto, el Señor me ayudó en esto, y yo veía todas esas situaciones difíciles que pasaban los pastores y yo sentía que no había pasado por nada de eso. Entonces yo dije, Señor, ayúdame, yo quiero también sentir tu presencia de esta manera, como estos pastores lo han sentido. Ayúdame, Señor, a encontrar esa experiencia tan bonita que viven esas personas cuando están agarrados de tu mano. Y el Señor me mostró o me dio la oportunidad de encontrar este lugar. Eh, la profe, la directora de esta fundación, Deji Guerrero, eh, tenía para recibir practicantes de la universidad, entonces esa era una oportunidad para yo ir, pero no sabía cuál era el proyecto. Después me dijeron, no, que queda en Guaviare, que Guaviare es peligroso. Y la profe también me dijo, no, que acá matan, acá hay mucho crimen. Y me quería meter como miedo para yo no ir, pero si eso es lo que yo estaba buscando. Yo quería una situación difícil, póngamela más difícil si quiere, le dije. Entonces, yo animado porque sabía que era una situación difícil, sabía que era una situación diferente, que era totalmente diferente a lo que había vivido, decidí venir para acá. Yo dije, vea, no se preocupe, yo voy para allá. Yo no tengo miedo, yo me quiero ir para esa fundación. Y ahí fue, en el bus iba pensando, ¿y yo para dónde voy? ¿Yo qué estoy haciendo? Iba en el bus y pensando, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Para dónde voy? Un joven de 22 años, ¿para dónde va? Pensando muchas cosas, y yo, no, si Dios me puso aquí es por algo, y si Dios me quiere utilizar en este lugar es porque está conmigo, y si estoy con Él, yo voy seguro. Y así iba pensando por todo el camino, pasando por los lugares, pasando por todos estos lugares, selva y todo esto que estoy, y llegué hasta acá. Llegué y ha sido una experiencia muy linda que he tenido en este lugar. La verdad, ha sido muy difícil. Todos los días son retos, todos los días es ir al límite y como lo dije, no tengo límites porque no soy yo, es Jesús y Jesús no tiene límites en amor, no tiene límites en paciencia, sino que nos ama aún a pesar de todo. Y cada día es luchar contra mi yo, luchar conmigo mismo y que dejar que Jesús viva en mí. Eh, como vemos, estamos ayudando a niñas que de etnias, Q más que todo, ellos tienen cultura diferente, piensan diferente, muchas cosas diferentes,
Entonces uno tiene que involucrarse, entender su vida y asimilar todo lo que pasa, todo lo que tenemos que vivir para aceptarlas tal y como son. Ahora, ¿hemos sufrido nosotros los que estamos trabajando? Sí, claro que sí. Ellos no tratan bien a las personas, quizás tienen hábitos diferentes que también nos pueden herir a nosotros. Entonces, cada día es luchar con todo esa maldad que hay en ella arraigada, porque no solamente es la cultura, sino el pecado que también nos hace daño a nosotros, pero nosotros cada día lo que mostramos es amor, es paciencia, es comprensión. Entonces, eso como que uno de tanto dar amor, uno quiere recibir algo de amor, pero eso no es lo que recibe. Entonces uno se frustra un poco porque uno tan siquiera necesita amor porque es lo que está dando. Y al no recibirlo, pero es que me duele también. Pero el Señor es el que me da amor. Y siento que cada día me fortalece. Cada día cuando oro me da fuerza. Y eso es lo que me ha mantenido aquí, que teníamos vacaciones ahora por las prácticas. Yo no me fui porque vi la necesidad de quedarme más que de irme para donde mi familia. Me quedé en este lugar ayudando a las niñas a cambiar su vida, a cambiar hábitos, a transformar a través de la palabra de Dios. Porque aquí todas las mañanas buscamos a Dios en primer lugar, buscamos su palabra, estudiamos la Biblia, consejos de vida, consejos de hábito, transformando totalmente la vida de estas niñas, pero también sin perder la cultura de ellas. Cada quien tiene su cultura, se le respeta la cultura, pero mostramos a Dios y hacemos trascender a Dios a través de la cultura. Entonces ellas ya conocen a Dios, muchas de ellas están luchando con todo eso que había en su vida, están luchando cada vez, ya no quiero hacer esto, y estamos en ese proceso difícil. Y gracias a Dios hasta aquí nos ha acompañado y sabe que nos seguirá acompañando. Amén. Wow, Giancarlos, qué palabras. Y trascender a Dios a pesar de la cultura, que se trascienda la cultura para alcanzarles con el Señor, con su palabra, el amor que es la base de todo, es impresionante, Giancarlos. Tú le estás entregando lo mejor a Dios, le estás entregando tu juventud y eso Dios lo recompensa enormemente. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición. Vamos a estar orando por ti, por la fundación. Tuvimos la oportunidad de conversar aquí con Degis Guerrero, así pueden buscarlo en YouTube, en Identidad. Realmente fue fantástico mostrar y conocer un poco el trabajo de la fundación con estas niñas que muchas veces son violentadas física, mental, verbalmente, espiritualmente, en muchos aspectos, y que exista esta fundación, este cerco protector, y que tú sigas siendo allí luz, sal, amor, paciencia, sabiduría, entrega, dejar a un lado tus vacaciones y estar allí sirviendo. Dice mucho, mucho de ti, Giancarlos. Fue un placer conocerte. Realmente estoy muy feliz por lo que Dios está haciendo en tu vida. Vamos a orar para que te entregue mucho ánimo, mucha paciencia, mucho amor. Siga siendo de bendición en ese lugar porque estás con grandes y altos propósitos divinos. Y bueno, invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando tu historia. ¿Qué les dirías? Principalmente a los jóvenes, ¿por qué no? Adelante, Giancarlos, para cerrar. El Señor nos dijo, toma mi cruz y sígueme. Y la cruz de Cristo que vivió en este mundo fue sufrimiento y rechazo. Así que yo como joven decidí cargar la cruz de Cristo, porque sé que la recompensa es mayor. Y como joven también te invito a que cargues la cruz de Cristo. Y es que vinimos a hacer luz a este mundo y no podemos ocultar la luz, tenemos que mostrarla. Como en el Sermón de Monte Jesús expresó, es mejor tener la luz en lo más alto de la montaña para que pueda alumbrar a todo el mundo. Y esa es la invitación, mi querido joven, que puedas mostrar la luz de Cristo, que puedas iluminar este mundo como tú has sido llamado a través. Entonces el Señor nos mandó a hacer luz y hay que mostrar la luz, y la luz es Cristo Jesús, hablarle a todo el mundo de Jesús. Amén. Muchas gracias, Giancarlos, por ese lindo mensaje, esa linda invitación a dejar de un lado nuestras comodidades para darle lugar a Dios y hacer su obra, cumplir su misión aquí en esta tierra. A eso hemos sido llamados.
Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.